¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Espacio Abierto, bienvenidos a Castilla y León Televisión. Es jueves 7 de abril y hoy vamos a hablar de un paisano, es decir, mitad de León, mitad de Valladolid. El caso es que nació en Valladolid, pero pació en León, 51 años, y que esta semana se ha descolgado, no sé si decir con la noticia sorprendente o no por muchos esperada, menos sorprendente, que desde luego ha marcado la actualidad de los últimos 6 días. Esa noticia que conocíamos el sábado en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, cuando el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba que no será el candidato de su partido en las próximas elecciones generales. Y esta noche en Espacio Abierto precisamente vamos a abordar este asunto con algunas personas que le han conocido muy de cerca, otras de cerca y otras no tanto. Nos acompañan, entre otros, en este Espacio Abierto esta noche, Pablo Lago, que es el director de Diario de León. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros como siempre. Un placer. También nos acompaña esta noche Fermín Carnero, entre otras muchas responsabilidades, aparte de ser contertulio habitual de este programa, fue secretario general de la Unión General de Trabajadores en Castilla y León durante 2 décadas. Por lo menos, ¿o no? 10 años. 10 años, y 20 en León. Pues 30 en total. Está con nosotros también esta noche Enrique Berzal, es colaborador del Norte de Castilla y es el director, el presentador y el factotum del programa Primera Hora de Castilla y León Televisión. Quique, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y en Madrid también esta noche tenemos un testimonio de lujo, un testimonio privilegiado, José el leonés. José Luis, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros por llamarme. Pues bien, lo primero, como de costumbre, en este espacio abierto es contextualizar la noticia, esa noticia que tenía lugar el sábado a primera hora de la mañana en ese Comité Ejecutivo Nacional. El presidente del Gobierno y líder de los socialistas anunciaba que se va, que lo va a dejar, que no va a ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales de 2012. No voy a ser candidato en las próximas elecciones generales. Gracias por vuestro respeto y por vuestro afecto. Lo de joven está bien a la vista, pero es ya una feliz realidad. 1993, Zapatero llevaba ya 7 años como diputado en el Congreso. Compañeros, amigas y amigos, esta es la fuerza del PSOE y la fuerza del progreso. Llegó a la Secretaría General del Partido Socialista como el hombre del talante en una más que ajustada votación que ganó por 9 votos. Se va presionado por su partido con una cifra histórica de desempleados y habiendo protagonizado los mayores recortes de la historia de la democracia. De una imagen a la otra han pasado 11 años, 7 al frente de la presidencia del Gobierno. He dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles. Zapatero tomaba las riendas de un país saneado, motor de la economía europea y con viento a favor en lo económico. Escenario más que propicio para enarbolar su gran bandera, la de los derechos sociales. En diciembre de 2004 aprueba la ley contra la violencia de género. Después vendrían el divorcio exprés, la ley del matrimonio homosexual, el cheque bebé, la ampliación del derecho al aborto. En su haber también la ley de dependencia, a la que sin embargo le faltó y le falta presupuesto. Quiso reconocer a las víctimas de la guerra civil con la ley de la memoria histórica y abrió el melón del debate territorial. Su gran varapalo, el atentado de la T4, 24 horas antes, había dicho que todo iba mejor. La burbuja inmobiliaria y una crisis económica que negó hasta la saciedad y que tuvo que reconocer después le ha llevado a desdecirse y renunciar a algunas de sus conquistas sociales, a hacer lo que probablemente nunca hubiera hecho si las circunstancias hubieran sido otras, una reforma laboral que fue contestada con una huelga general, bajar el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones. Cueste lo que me cueste, dijo, la presión de su partido y una valoración en las encuestas en mínimos históricos le han llevado a dar un paso atrás. Asegura que esa era su decisión en el kilómetro cero. Eso sí, Zapatero sigue al frente del partido. La economía se impuso a su intuición personal en la que tanto confió para salir una y otra vez del bache y marcar los tiempos.
Ahora no tenía mucho más margen de maniobra. Dice que ha pasado de jugar en la red a hacerlo en el fondo de la pista. Bien, pues ha comenzado ya el post-zapaterismo y la primera pregunta que queremos plantear esta noche a nuestros invitados es si finalmente esta decisión, decíamos, no sé si sorprendente o no, porque ya se había de alguna manera anunciado en algunos medios de comunicación que el 2 de abril era la fecha marcada en el calendario por Zapatero para hacer el anuncio. ¿Es el momento adecuado, desde la opinión de Pablo Lago, o simplemente cuando tocaba? Pues hombre, no sé lo que habrá pasado por la imagen del presidente de Zapatero, por la cabeza de Zapatero a la hora de tomar la decisión. Cierto es que no se ha pillado nadie por sorpresa. 3 semanas antes, yo creo que los principales periódicos de este país, un domingo, fueron anunciando en mayor o menor medida que el día 2 de abril anunciaría que dejaba, no volvería a ser candidato, con lo cual la decisión estaba meditada de mucho tiempo antes. Sospecho, no lo sé, es una sospecha, es una interpretación, que Zapatero lo que supongo que pretende hacer con esto es seguramente retirarse, intentar no perjudicar a su partido en las próximas autonómicas y municipales, lo cual es difícil, aunque no sea su presencia. La imagen del PSOE está muy deteriorada por la crisis, por el paro, el galopante paro que hay en este país. Retirarse, y eso puede ser un termómetro y un indicador que tal vez le permita buscar el argumento del adelanto de las elecciones generales, que ahora sí que yo entiendo, y creo que entiende mucha gente, que sí ya no tiene ningún motivo para seguir retrasando esa decisión, con lo cual lo entendible. Y yo creo que además lo responsable sería que hubiera elecciones generales después del verano, porque un presidente de forma ya interina, como está él en su propio partido, la situación de deterioro todavía se le puede agravar mucho más de la que ahora mismo tiene Zapatero como presidente del gobierno, motivado, insisto, por la crisis, por el paro y por un montón de acontecimientos, algunos de los cuales él es responsable y otros de los cuales no es responsable y le son sobrevenidos igual que a muchos países del planeta. Fermín Carnero. No, yo creo que escogió el momento adecuado. Zapatero es una persona que le da muchas vueltas a las cosas. Hay que tener en cuenta, y además discrepo en la posibilidad de elecciones adelantadas, no hay tiempo material. Hay que tener en cuenta que a finales de año se disuelve el Parlamento, por lo tanto no tendría sentido disolverlo 3 meses antes, no adelantaría nada. Y evidentemente lo que hace Zapatero es que el conjunto del partido, a pesar de todos los mensajes que se dan de hay que esperar al 40 de mayo y todo eso, ya se vaya posicionando en una transición hacia un nuevo candidato, sin tener que hacerlo a toda prisa y corriendo al final. No podía retrasarlo más si lo que se quiere es que el partido tenga suficiente tiempo para hacer una transición y presentar a la sociedad la nueva alternativa de cara a las próximas elecciones generales. Enrique Berzal. Yo creo que ha sido un poco precipitado la decisión, es decir, y urgido sobre todo por, como decía Pablo, por las circunstancias. Yo creo que en la mente de Zapatero también tenía que estar el ejemplo de Aznar, cuando Aznar anunció que ya no iba a ser candidato y quedó como una persona interina y un poco ninguneado. Y yo creo que Zapatero ha pesado mucho la crisis económica y sobre todo los aldabonazos que están dando contra él determinados medios de comunicación. Su imagen estaba deteriorada, tiene peor imagen que Aznar en sus malos tiempos y que Felipe González en los malos tiempos. Yo creo que esto ha hecho mella, su decisión personal también. Y por lo tanto yo creo que sí que la decisión ha sido, aunque seguramente todos estamos de acuerdo, yo creo, en que él tenía pensado que no iba a estar más de 8 años, creo que los acontecimientos han precipitado la decisión. Por otro lado, Pablo, yo no creo, fíjate, que vaya a ser efectivo el hecho de que Zapatero, anunciando que no va a ser candidato, deje de ser la diana del Partido Popular, porque yo no creo que sea un presidente interino. Es un secretario general del PSOE interino, pero es el presidente del gobierno. No he dicho que no sea la diana, he dicho que descarga de cierto
desgaste a su partido, ¿no? Que no vaya a ser la diana, la actitud que vaya a tomar el Partido Popular sabrá. Pero el partido se va a seguir desgastando. Seguro. Yo creo que seguro, porque además sobre todo se va a enfrentar ahora mismo, tenemos el otro enfrentamiento que gusta mucho a los medios de comunicación y que también Zapatero lo abrió. Cuando Zapatero dijo aquello de que solo un amigo mío y una persona muy llegada a mí sabe mi futuro, ya abrió de una manera frívola este debate, pero ahora tenemos otro debate y es quién va a suceder a Zapatero, si va a ser Chacón, si va a ser Rubalcaba, si va a ser otro, se va a abrir el melón, el partido se va a desgastar y yo quiero recordar que cuando más ha sufrido el Partido Socialista en la historia ha sido con las divisiones, año 35, entre la división entre los largocaballeristas y pretistas, y en el año 98, después de la crisis con Felipe González, todo el asunto de Almunia de Borrell y demás, ¿no? Entonces el partido va a seguir sufriendo mucho, mucho. José Luis Gutiérrez, Madrid, su opinión. Bueno, vamos a ver. Hay un libro de un físico y periodista, colega nuestro, que no se le ha ocurrido otra cosa, que se llama Miguel Ángel Aguilar, que no se le ha ocurrido otra cosa que trasladar la peripecia informativa al álgebra. Y entonces hay una fórmula que dice que el suceso noticioso pone en la parte de arriba del quebrado todas las variables de dicho suceso y partido por el cuadrado de la distancia. Es decir, evidentemente todos mis honorables compañeros de mesa pues están en sus respectivos observatorios, pero un poco lejos, un poco distintos del gran corral político que es Madrid y sobre todo del Congreso de los Diputados, etcétera, ¿no? Entonces, sorpresa ninguna. En segundo lugar, quiero decir, nosotros, la gente que nos ocupamos poco más o menos de observar y seguir la peripecia política desde Madrid, veníamos escuchando desde hacía muchos meses ya que lo de Zapatero pues quedaba muy poco para resolverlo con su abandono y su salida. Yo recuerdo cuando se celebró un acto solemne en el Congreso de los Diputados para festejar y conmemorar los 100 años del acta de diputado de Pablo Iglesias, donde estuvo Felipe González y Zapatero, junto con todos los diputados de la primera legislatura y los miembros del gobierno, etcétera. Entonces yo recuerdo que allí ya, en aquel encuentro, en aquel concilio, pues ya todo el mundo daba por hecho de que Zapatero no iba a ser el candidato, y a mí me lo dijeron gente, pues eso, personalidades de mucho fundamento del Partido Socialista, ¿no? Eso por un lado. Por otro, en la reseña esa tan ilustrativa y tan bien expuesta que ha abierto esta conversación entre nosotros, ahí se citan efectivamente muchas cosas, pero se ha olvidado una de las grandes contradicciones en las que ha incurrido el bueno de José Luis, que es que él arremetió contra el gobierno de Aznar por su participación, entre comillas, en la guerra de Irak, cuando dijo que había que repatriar las tropas y tal. No había tropas españolas, como recordaremos, había un barco hospital, un barco nodriza, pero no había tropas de tierra luchando, y en cambio ahora sí las hay. Hay 1000 y pico soldados españoles en el frente, en la larga y extenuante guerra de Afganistán, ¿no? Y en tercer lugar, yo quisiera señalar que como leonés, yo siempre he sentido pues un cierto y legítimo orgullo de tener un presidente de gobierno que era paisano nuestro, ¿no? Con independencia de su nacimiento, por razones, en fin, por razones que no vienen al caso en Valladolid y tal, pero bueno, él siempre ha vindicado su condición de leonés pata negra, ¿no? Por lo menos es lo que dice siempre en Madrid, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido un trato cordialísimo con él y me ha distinguido con esos pequeños gestos y esa gestualización del paisanaje bien entendido, etcétera. Bueno, pues yo la verdad es que siento sobre todo el fuego graneado terrible que ha tenido que soportar últimamente Rodríguez Zapatero, incluso por parte de compañeros suyos de su partido, ¿no? Que le han urgido, le han empujado, le han insistido a que abandonara el poder lo antes posible, porque su silueta o su imagen estaba tan deteriorada que no hacía más que el partido perder los votos a chorros cada vez que abría la boca o cada vez que una mala noticia
saltaba a los telediarios, ¿no? Y en fin, únicamente esta pequeña condolencia personal, y bueno, y a partir de ahora se abre pues el proceso que ya los compañeros han enunciado y del que tendremos que hablar durante los próximos meses. Sí, no. Antes decía Fermín que discrepaba sobre la interpretación. Yo digo que creo que es lo que debería ser, adelantar elecciones, porque así que no tiene ningún otro motivo el PSOE para no adelantarla, aunque sean unos meses solo. El Parlamento se disuelve a final de año, pero se puede disolver antes y adelantar las elecciones. Y lo digo porque, hombre, la confianza es que el Partido Socialista no aproveche este tiempo para resolver las cuestiones internas, como decía Enrique Berzal, y buscar o consolidar el liderazgo, porque por encima de los intereses del Partido Socialista, en este caso, del Partido Popular, están los intereses del país. Los intereses del país urgen mucho. Y entendemos que después de analizar estos últimos 4 años, especialmente los últimos 3, la situación que ha atravesado la economía española, la situación de deterioro, propiciada en algunos casos por las decisiones del propio gobierno, sobre todo al principio por la indecisión, por la indefinición, y luego en muchos casos también por la improvisación. Y eso dicho, ciertamente que no todo es responsabilidad del gobierno, porque ha venido sobrevenida una crisis galopante y terrible, como no ha sucedido en toda la democracia, ni le ha ocurrido a Felipe González, ni le ocurrió a Aznar durante su mandato. Pero sí sería difícil de entender que no se pensara ya en el adelanto electoral, para ganar tiempo, porque hay que ganarle tiempo a la crisis. Yo entiendo que dais por hecho de que el gobierno no va a seguir gobernando, y yo niego la mayor. Yo estoy convencido, conociendo a Zapatero, que este gobierno va a gobernar hasta el último día, entre otras cosas porque tiene un programa de reuniones dentro de la propia Confederación Europea que le urge y que le exigen, y que precisamente no se puede aplazar cuando estamos ya, digamos, ordenando la salida de la crisis. Para mí sería una irresponsabilidad. Bueno, yo no y sé luego si discrepar en algunas pequeñas cosas, como que, bueno, siempre que se habla de imagen, por suerte o por desgracia, yo todavía no lo tengo claro, la imagen se conforma desde fuera, ¿no? La capacidad y la importancia que tienen los medios de comunicación a la hora de conformar una imagen, y sobre todo en política, es brutal. Pero desde luego, si Zapatero tuviese que abandonar la actividad política por el deterioro de imagen, habría que plantearse qué posibilidades tiene Mariano Rajoy, que todavía tiene la imagen menos valorada que Zapatero, ¿no? Ya, pero yo creo que eso, si me permites, Fermín, creo que eras tú el último que hablaba, ¿no? Fermín. Sí. Yo creo que eso de la imagen son, en fin, cosas menores y sobre todo muy subjetivas y difícilmente cuantificables o mensurables, ¿no? En fin, al final la importancia o relevancia de un político se mide por los sufragios que logra llevar a su propia urna y, en fin, luego, en fin, están los procesos intermedios demoscópicos, etcétera, de hacer pesquisas sobre el pulso de la sociedad, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo del adelanto de las elecciones, pues en fin, es una cosa, creo que alguien lo ha dicho aquí, son 3-4 meses, yo no sé si es del todo relevante, salvo el argumento moral, que eso sí, yo creo que tiene peso, y es decir, hombre, está usted interinamente, el famoso pacto cojo que dicen los anglosajones, ¿no? Está usted aquí ya, usted ha dicho que no se va a presentar, pues despeje el camino a otro compañero suyo de su partido que comparezca ante los electores y el que gane las elecciones que gobierne, ¿no? Ahora, hay un punto que creo que no se ha tenido demasiado en cuenta en nuestro país y es triste, ¿no? Hay un libro que me parece que es de Amando de Miguel sobre los intelectuales españoles y la economía. Y es un libro aterrador, demoledor, donde la ignorancia que acreditamos las personas que nos dedicamos a los asuntos públicos sobre cuestiones económicas, en fin, es una cosa tremenda, ¿no? Hombre, todos recordamos aquella cosa que le decía Miguel Bollera a Felipe González
cuando le dijo aquello, tú no te preocupes que lo de la economía son habas contadas, etcétera, ¿no? Siguiendo un poco con la frase de Willy Brandt, que le había aconsejado a su vez a Felipe González, búscate un buen ministro de Economía y échate a dormir. Bien, ahora hemos tenido otro compañero de gobierno, gracias a un micrófono indiscreto que permanecía abierto, diciéndole a José Luis Rodríguez Zapatero, tú tranquilo que esto de la economía yo te lo enseño en 4 tardes. Bueno, pues yo creo que no es del todo así, ¿no? Yo creo que no es del todo así. La solvencia intelectual en cuestiones económicas creo que es muy importante, y una decisión, apenas mover 1 milímetro, la regla de cálculo puede ocasionar cataclismos o grandes buenaventuras económicas para muchísimos miles o cientos de miles o millones de personas, ¿no? Y yo creo que eso se ha menospreciado en nuestro país y quizá estamos pagando un poco las consecuencias de eso. Y no estoy haciendo una lectura partidaria de nadie, ¿no? No estoy hablando desde la óptica de un partido determinado ni de un líder determinado. Es un planteamiento general. Sí, no, el argumento moral de José Luis, que aportaba él, que es fundamental y es importante, y además en el caso de Zapatero yo creo que es mucho más importante, porque él da especial relevancia a ese tipo de aspectos. Él es un enamorado de la política, los aspectos éticos y morales siempre han guiado su forma de hacerse en política, de gobernar, de actuar. El argumento moral hay que tener en cuenta que vienen unas elecciones autonómicas y municipales, que es una especie de primarias y son la antesala, la historia democrática de nuestro país lo dice, van a marcar un poco lo que va a pasar en las próximas generales. Será difícil además... Y que la República vino por unas elecciones municipales, recordémoslo ahora que vamos a celebrar el 80 aniversario, ¿no? Claro. De la República, ¿no? No, José Luis, además al argumento moral hay que añadir el argumento ciudadano y electoral. Imaginémonos que los vaticinios de las encuestas, son encuestas, pero los vaticinios se cumplen y el PSOE sufre un descalabro monumental, como digo, indican las encuestas. Al final serán las urnas las que hablen. Será todavía mucho más difícil resistir en el gobierno por mucho programa de gobierno que uno tenga. Yo tomo la sensación de todas las maneras que, aparte de las razones que habéis dado, creo que Zapatero no va a adelantar las elecciones por propia voluntad, es decir, yo creo que él quiere pasar a la historia, y quiere pasar a la historia como el hombre de Estado que al final ha salvado al país de la crisis económica. Yo creo que lo tiene, yo creo que puede que sí, puede que no lo consiga, pero yo creo que eso lo tiene dentro, metido dentro, y creo que ahora, de hecho, su renuncia a presentarse como candidato le va a dar más manga ancha a la hora de llevar a cabo las reformas tan impopulares que hombres como Fermín Carnero, que es el UGT un histórico, pues tanto le cabrean, y tanto cabrean los sindicatos. Es decir, va a poder llevar a cabo de una manera mucho más amplia las reformas tan duras que necesita el país. Eso por un lado. Luego, por otro lado, José Luis, que es un intelectual, yo diga lo que él diga, porque él no se ha definido como un intelectual, pero es intelectual, hablaba de la imagen, que es algo secundario. Yo creo que no. Es decir, yo creo que uno de los estilos que ha inaugurado Zapatero, al revés de aquellos presidentes y de aquellos políticos que hicieron la transición, es un estilo de estratega político basado en el marketing y en la imagen. Y ahí está Bono, y ahí está ZP, y ahí está lo de la ceja, y ahí están muchas cosas. Por lo tanto, a Zapatero sí que le puede, aunque eres un tipo frío y es un tipo, podríamos decir, un poco distante de esos sentimentalismos facilones, pero sí que le puede, yo creo que la labor de laminación que de su imagen se ha estado haciendo últimamente. Dices de Rajoy, yo creo que últimamente hasta Zapatero tenía peor valoración que Rajoy, Fermín, creo, ¿no? No, perdóname, yo no es que menosprecie la imagen en un político, por supuesto que no. En fin, además desde hace muchos años pretendo ser un estudioso de esos aspectos cosméticos de la política, ¿no? Y de cómo se fabrica un presidente, etcétera, los viejos libros clásicos al respecto. No, yo no he dicho eso, entre otras cosas porque hoy día las imágenes de los políticos se configuran a partir de el control o digamos la influencia en la malla mediática, y creo que el Partido Socialista y el Gobierno tiene una influencia enorme, muy grande en esa malla mediática, al margen de otras consideraciones. Lo único que digo es que en estas circunstancias en las que estamos, donde tantos millones de compatriotas nuestros están pasándolo tan mal, y donde, esos 4 millones, y ahí está, hombre, una persona como Fermín Carnero que
que seguramente tiene una sensibilidad en ese terreno pues tan acusada como cualquiera de nosotros o incluso más, ¿no? Cuando hay una situación tan terrible económica como la que está viviendo este país, acostumbrado a vivir de vacas gordas durante tantos años, de bonanza económica, y ahora de repente, súbitamente, como el tsunami de Japón, de repente todo eso se lo ha llevado una ola gigantesca, ¿no? Y estamos en la situación en la que estamos. Bueno, yo creo que las consideraciones de imagen quedan pospuestas a un tercer o cuarto lugar, ¿no? Yo creo que lo que está imperando ahora en estos momentos en nuestro país es el vector económico y sobre todo el desempleo tan brutal que estamos padeciendo. Sí, yo soy todo menos dogmático en las aseveraciones, y más todavía cuando se habla del futuro. Los votos actualmente castigan mucho a Zapatero, es evidente. Yo creo que no castigan tanto a Zapatero como a la crisis. La persona se siente atosigada por la situación económica, y en este país siempre hemos reclamado la ventanilla, tradicionalmente. La culpa la tiene siempre el gobierno. Bien. El poder, sí. El poder, hombre, en cualquier lado. Estaría bueno que la tuviera la oposición. Claro, de todos los problemas siempre lo tiene. Es un país que tradicionalmente ha acudido a la ventanilla, a qué hay de lo mío y solucióname lo mío, ¿no? Bien, eso es evidente. Pero los votos pueden cambiar con mucha facilidad, y ejemplos ha habido en toda la historia reciente y moderna de nuestro país. Y yo creo que Zapatero, que todo el mundo le adjudica eso que los moros llaman baraca, una suerte increíble, espera a que en este escaso año pueda presentar algo más a la sociedad española. Porque no es menos cierto, ahora se le acusa... No ha perdido, se va a ir de la política sin perder ninguna elección. Sí, bueno, lo que va a hacer es, no hay que olvidar que Zapatero, aunque se le acusa ahora de derrochador, emprendió una serie de medidas en su primer mandato de 4 años, unas medidas de corte social importantísimas. Los incrementos en aquellos 4 años de las pensiones fueron los más altos, el incremento del salario mínimo interprofesional fue de los más altos, el poner en marcha leyes de igualdad social, la ley de dependencia. Se le acusa que aquello fue un derroche de los... Pero lo que indicaba era cuál era el talante de un gobierno socialista a la hora del reparto de la riqueza en el Estado. La crisis que vino fue tan brutal que ha arruinado aquello y la ha obligado a tomar medidas impopulares, y las ha tomado también sin que le temblase el pulso. Y las ha tomado a sectores muy sensibles para nosotros. La reducción de los salarios a los trabajadores, los funcionarios, la congelación de la mayor parte de las pensiones. Y cuando se habla, antes decía José Luis, de las personas, la gente que entiende de la economía, que se dedica a la economía, observaba la gran ignorancia o falta de solvencia para tratar los temas económicos de los políticos. Pero esas decisiones no las ha tomado por voluntad. No, pero voy a decir, Fermín. Todas esas personas que critican la falta de solvencia económica, la falta de solvencia en los estudios económicos, son los que están al frente de las grandes turses financieros. Son esos los que nos han metido en la crisis. Son esos. ¿Dónde están empleados los grandes economistas de la sociedad de España y del mundo entero? ¿Dónde estaban los grandes conocedores de lo que hay que hacer con la economía mundial? Pues esos fueron los que nos metieron en esas crisis. Decía el lunes... sí, José Luis. Sí, Fermín, yo no decía los políticos, yo hablaba de una falta de cultura económica generalizada en los intelectuales españoles, ¿no? Y citaba el libro de Amando de Miguel como ejemplo, ¿no? Y luego solo decir una cosa brevísima, y no quiero, quiero dejar hablar a los demás compañeros de mesa,
que quizá yo lo que he echado en Zapatero ha sido una mayor audacia, tipo socialdemocracia alemana, y ha sido, los problemas eran tan graves, no nos olvidemos que los alemanes hicieron la Große Koalition, es decir, la gran coalición de socialdemócratas y democristianos, porque la inflación estaba muy alta, que es curiosísimo, que eso sí es tener sensibilidad económica, porque los alemanes saben muy bien que la inflación es el impuesto de los pobres, etcétera, etcétera, que a quien más castiga es a las clases más desfavorecidas, a los segmentos más empobrecidos de la sociedad, etcétera. Entonces, yo aquí sí he echado de menos una cierta audacia, alguien que hubiera pegado un puñetazo sobre la mesa y decir, vamos a hacer un proyecto de Große Koalition, de gran coalición, o por lo menos de gobierno con apoyo parlamentario del 80% de las fuerzas políticas de este país, y a trabajar todos y a tirar en la misma dirección. Bien, es verdad que los calendarios electorales de este país son tan disparatados y sobre todo tan frecuentes que no permiten esos ejercicios demasiado, ¿no? Por la confluencia de procesos electorales, ya sean autonómicos, municipales, europeos, etcétera, etcétera, ¿no? Generales. Pero yo en eso sí he echado en falta una cierta audacia de los dos partidos políticos para plantearlo, sobre todo el que ha estado gobernando hasta ahora, que ha sido el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Decía el lunes en la comparecencia de los lunes que tiene lugar en el PSOE, decía José Blanco que a raíz de la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero el partido vivía literalmente un chute de ilusión. Esta sensación de alivio que en estos días se vive en el PSOE con la marcha de Zapatero, porque parece que, y antes hablábamos de las marcas, la marca de Zapatero en valoración estaba incluso por debajo de la marca PSOE. ¿Creéis que de verdad hay margen de maniobra desde hoy hasta el día 22 de mayo para que lo que parecía que iba a ser el lastre que de alguna manera representaba la crisis, pero la crisis proyectaba sobre la figura de Zapatero, esto de alguna manera se diluya o no? Yo la verdad que creo que no. Porque... yo, si me permitís, quiero decir que yo no sé si la metáfora es muy afortunada, porque traer aquí la terminología terminología intravenosa de ciertos paraísos artificiales o ciertas toxicomanías, yo no sé si es muy acertada. Pero bueno, y segundo lugar, no es un gran favor el que le hacen a Zapatero, hombre, decir que es un chute de ilusión porque tú te vas, ¿no? O sea, vamos, yo creo que, en fin, el señor Blanco podía haber sido un poquitín más generoso y sobre todo un poco más prudente con respecto a su compañero y jefe de filas, ¿no? Quique. Yo creo que tampoco es verdad, porque el desgaste que ha sufrido de todas maneras sigue estando ahí. En segundo lugar, porque yo creo que Zapatero no se ha ido. Y es que toda la gente dice que Zapatero se ha ido, pero Zapatero no se ha ido, sigue siendo el presidente del gobierno. Tiene una gestión por detrás, va a tener una gestión de aquí a las elecciones generales, que yo creo que no va a adelantar, y por lo tanto va a seguir gestionando la crisis de una manera o de otra. Y por lo tanto, el Partido Popular, si quiere, va a seguir achacándole todo lo peor. Y el Partido Socialista le puede seguir achacando todo lo mejor. Yo creo que no veo que el PSOE signifique para ese anuncio una ilusión, ¿no? Y además, es más, yo sigo pensando... Un alivio. Un alivio, pero yo sigo pensando que para el PSOE, a nivel nacional, no es un alivio. Desde el punto de vista interno, es un sufrimiento. Lo que viene ahora es un sufrimiento. Es la amenaza de una división. Y no me creo lo que ha dicho Zapatero, de que va a permanecer neutral después del 22 de mayo, en la selección de las primarias, si es que tienen lugar o no. No creo que permanezca neutral, porque Zapatero es un hombre de partido y no quiere que el partido se divida. Y espero que seguro que no lo va a hacer. Vamos, cierto alivio sí es, y por eso yo creo que la generosidad también de él al tomar la decisión no en este momento y medida antes de las elecciones municipales. Por ejemplo, ha sido curioso un inciso con lo de los mítines, como antes de la decisión nadie quería que hiciese campaña, exactamente, y ahora todo el mundo quiere tener al presidente del gobierno en campaña. Sí, pero luego se grita presidente en varios mítines distintos y distintos líderes al mismo tiempo. Se empieza a generar esa situación de tensión y de división que es propia, que pasó en el PSOE, ha pasado en el PP y pasará en cualquier partido. Pero sobre lo que decíamos antes claro que es un alivio, porque Zapatero ha focalizado, y así lo dicen las encuestas, los datos demoscópicos, dicen que él ha focalizado enormemente
digamos, las críticas por la crisis que está ocurriendo ¿Y y que insistimos no es responsabilidad exclusivamente de él. Pero Pablo, ¿por qué no va a seguir pero las encuestas y los sondeos dicen que él ha focalizado, vemos las mediciones de popularidad en las que está Zapatero comparado con otros de sus propios compañeros con mucho menos peso, por ejemplo, en el gobierno. Por supuesto que todo eso sí que es ¿Pero por qué no va a seguir focalizando las crisis? Si él sigue estando ahí. Bueno, porque como tú bien has dicho, la sensación que queda es que se está yendo, no que se haya ido, pero sí que se está yendo una vez que ha anunciado la marcha. Tú mismo lo has dicho. Pero se está yendo de la Secretaría General del partido. No, se está yendo de cuando él ha hablado que no se presenta, dice que no se presenta. Pero va a cumplir los 4 años. A presidente del gobierno. Bueno, se irá si se cumplen tus pronósticos de elecciones anticipadas. Vamos a ver si se cumplen los 4 años. Yo entiendo que si después de las municipales, las autonómicas, reitero, se produce una hecatombe, va a ser muy difícil. Y solo una cosa, por supuesto que hay tiempo para recuperar, pero perdón, no va a depender especialmente de Zapatero, va a depender también de cómo se desenvuelva la crisis. No, de cómo se desenvuelva la crisis al final, porque la crisis insistimos que la ha venido sobrevenida. Escuchamos ayer a la vicepresidenta. Y evidentemente no hay alicientes ni hay datos que nos indiquen que esto va a mejorar enormemente. Y cuando hablamos de mejorar hablamos sobre todo del empleo, que es lo que está lastrando especialmente el desarrollo de este país y los temas sociales en este país. Aquí hay varios temas. Primero os voy a hablar y existe una cierta patrimonialización del partido por las personas, y eso es desconocer la fortaleza que tiene el partido como tal, el PSOE. El PSOE es una fuerza política muy arraigada en la sociedad española. Por lo tanto, independientemente del liderazgo en cada momento. En segundo lugar, a poco que se recupere la economía, se van a igualar muchas situaciones. Aquí se están hablando de encuestas muy minoritarias, de muy poca gente. No se está contando con algo que tiene una influencia brutal. Hablamos de las encuestas del CIS. Perdona, una influencia brutal va a tener, que es la desmoralización generalizada hacia lo político de la sociedad española, hacia lo político en general. Ya no hablamos de un partido a otro, hacia lo político. La influencia que puede tener una gran abstención en las elecciones generales. A partir de ahí, hablar de lo que pueda pasar dentro de un año, como reflejo exactamente de la situación actual, yo me atrevo a decir que es algo arriesgado. Algo arriesgado. Hablamos de lo que va a ocurrir dentro de nada, de las autonómicas, de las municipales, pero estamos precisamente para hablar de cuál pueden ser los pronósticos. Hablamos de que la crisis no tiene pinta, no tiene nada de pinta de que esto se vaya a recuperar con inmediatez. Y sobre el liderazgo, hombre, decir que es independiente el liderazgo de las personas con el partido, a pesar de que el partido, la marca PSOE sea muy fuerte, esté consolidada y afianzada, tiene mucho que ver. No era lo mismo el partido de Almunia que el partido de Felipe González o el partido de Zapatero. Y la gestión interna de Zapatero van por lo menos de la mano, no pueden ir independientemente. José Luis, si me permitís, lo que ha dicho Fermín Carnero, efectivamente, yo creo que el Partido Socialista es indudablemente una fuerza muy asentada históricamente en la sociedad española. Yo que, en fin, fui gran seguidor de Enrique Tierno. A mí me decía, después de las primeras elecciones, me decía, pues yo me equivoqué porque pensaba que la memoria histórica no iba a operar de una forma tan fuerte para recordar las siglas históricas del Partido Socialista y no ha sido así, ¿no? O sea, eso es evidente, pero también quiero decir que el Partido Socialista no es patrimonio de sus dirigentes ni siquiera de sus militantes, es un patrimonio del pueblo español, ¿eh? O sea, los españoles somos los dueños del Partido Socialista y del Partido Popular, es decir, con nuestro dinero y nuestro voto hacemos posible la existencia del Partido Socialista y somos también tributarios de toda su ejecutoria histórica de 100 y pico años, de historia brillantísima en unos casos, de otros bastante menos, etcétera. Pero bueno, como toda organización humana, toda organización colectiva realizada por seres humanos, pues bueno, tiene zonas de sombras y zonas
de gran ejecutoria. Ahora, lo que nadie puede poner en duda es su fortaleza como institución histórica política, y yo creo que eso es algo de los que nos tenemos que sentir muy satisfechos los españoles e incluso orgullosos de que exista una institución partidaria tan firme y tan sólida y tan imbricada internacionalmente con las grandes organizaciones de la izquierda moderada mundial, como es la Internacional Socialista, etcétera, de que exista eso ahí, ¿no? Eso es una garantía, porque las democracias modernas se vehiculan y se sustancian a través de los partidos políticos, y el contar con un partido como el Partido Socialista pues es sin duda una garantía. Y creo que el PP también es mucho más joven, obviamente, porque viene de la Alianza Popular que fundó don Manuel Fraga, etcétera, pero bueno, pero también es un partido importante, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el que estas organizaciones se consoliden y adquieran firmeza y se enraícen en el cuerpo social es algo muy importante. ¿Se puede comparar, es comparable la situación que se va a vivir o que parece que se va a afrontar en estos momentos con esa carrera en el hipódromo que dice el diario El Mundo entre Rubalcaba y Chacón, con la que se vivió en el año 98, creo que fue entre Borrell y Almunia, o no son situaciones semejantes? No, sí que ganó Borrell, por cierto, sí, ¿no? Sí. Y yo no sé si también la metáfora ecuestre es la más adecuada, estando José Bono por medio, ¿no? Pero bueno, en fin, yo prefiero no entrar en eso. Yo creo que va a ser Rubalcaba el heredero y el candidato, vamos. Y lo otro van a ser pues habilísimas formas de ocupar espacios de grabado, que diría un profesional de la información impresa, durante mucho tiempo, a través de simulaciones o controversias más o menos simuladas, al margen de que algunas no lo sean, ¿no? Y de que haya legítimas ambiciones por parte de Carme Chacón o por alguien más, ¿no? Yo creo que, mira, no va a ser igual, en primer lugar, porque pesa en la memoria histórica también de los socialistas lo que ocurría en esos años, en el 98, con una división interna que se pagó en las urnas de manera contundente. Por otro lado, yo creo, habéis dicho que el Partido Socialista es verdad que es un partido más que centenario, fuerte, yo estoy de acuerdo, pero la gestión de Zapatero ha sido una gestión muy presidencialista del Partido Socialista, y ha sido una gestión muy férrea desde el punto de vista del orden y la disciplina interna, y yo estoy seguro de que Zapatero no va a dejar, vuelvo a repetir, por mucho que hable de neutralidad, no va a dejar que la imagen del partido sea la de la división que tuvo lugar en aquella época, ¿no? Por otro lado, a mí me sorprende haber leído el domingo, en un especial de esta retirada de Zapatero como candidato sucesor, a insignes historiadores y sociólogos vinculados al Partido Socialista, aconsejando a Zapatero que, por bien de partido, no lleve a cabo las primarias, sino que inmediatamente se convoque un congreso, él dimita al secretario general, se convoque un congreso, el congreso elija a otro secretario general que a la vez sea candidato a la presidencia del gobierno, para evitar precisamente el proceso de primarias, que es verdad que es mucho más democrático que el dedazo del Partido Popular, pero no es tan democrático como se cree, porque votan los militantes, pero no votan los simpatizantes, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que vaya a ser... Eso es muy difícil, ¿no? Va contra las propias convicciones de Zapatero. Zapatero fue cuando gana el Congreso el que defiende y afianza, afianza las propias... Por eso yo creo que Zapatero va a controlar el proceso, a pesar de lo perversas que son para el PSOE o para cualquier partido. La imagen que sea. Yo creo que Zapatero va a controlar el proceso. Con dedazo oculto. De todas formas, decíais antes que Borrell que ganó aquellas primarias. No, Borrell las perdió. Lo que pasa es que hasta varios meses después no se enteró que las había perdido. Eran otras circunstancias. En cualquier caso, es curioso que yo he oído hasta comentarios de la posibilidad de elegir candidato a la presidencia del gobierno, vamos, a las elecciones generales para la presidencia del gobierno, y que José Luis Rodríguez Zapatero continuase con la Secretaría General del partido. ¿Una bicefalia de ese...? Si se diese esa situación, yo me levantaría del asiento cabreadísimo, porque a mí me sancionaron hace, creo recordar, en el 82, el partido, con 6 meses de suspensión, precisamente por un artículo que saqué en el Diario de León,
donde planteaba que hubiese esa bicefalia, como existe en el Partido Nacionalista Vasco o existía en Francia con Mitterrand, donde el presidente de gobierno no era el secretario general del partido. Lo argumentaba diciendo que un presidente de gobierno evidentemente tiene que hacer una política más posibilista, una política para el conjunto de los españoles, mientras que las políticas que tenía que desarrollar, por decirlo así, el programa político que tenía que desarrollar un partido, tenía que ser mucho más avanzado, tenía que ir por delante del posibilismo, para ir retroalimentando, ¿no? Bueno, aquello me costó... No, yo si algo no creo es una sanción. En la posibilidad de... Hombre, todo es cambiante, todo puede cambiar y todo se puede argumentar, los tiempos, y además tu artículo está en la hemeroteca, y si no lo rescatas tú seguro que nadie se acuerda de él, ni de tu expediente. Pero pues sí, a lo mejor sería bueno rescatar, pero yo creo que esa posibilidad yo no la contemplo, porque si Zapatero algo ha evidenciado es que es un hombre de convicciones profundas, de convicciones políticas. Puede estar en acuerdo o en desacuerdo con él, pero sus convicciones son muy profundas. Y hay un aspecto, por bajar un poco a lo local, también, es que creo que hay que valorar también a Zapatero desde el punto de vista, tú lo enunciabas al principio, de Castilla y León o de León. Zapatero ha sido un excelente presidente para León. León ha progresado enormemente con Zapatero y eso es innegable. Las inversiones están ahí, las inversiones son contundentes, son contundentes y trascendentales las que hay en León. Eso no es criticable. Pues sí, claro, yo creo que León va a echar de menos, ahora, no a Zapatero, al presidente del gobierno va a echar de menos. Sí, eso sí es cierto. Yo no sé sobre la hondura o profundidad de sus convicciones. Creo que hay por ahí una biografía de un señor llamado Óscar Campillo, que creo que es muy conocido en esta casa, que habla extensamente del famoso pacto de la mantecada, ¿no? Entonces, donde su brújula política pegó un giro de 180 grados de norte a sur y de este a oeste en varias jugadas, ¿no? Ya supongo yo que las diferencias ideológicas en una controversia, digamos, provincial o local, no deben ser muy profundas y todo se circunscribe al regate corto entre tactismos de diversa naturaleza, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso ha quedado ahí en los libros y está en su doble biografía, ¿no? Pero bueno, y luego finalmente lo del tema económico, pues hombre, a veces he hablado con él en algunas ocasiones y tal, con esa mirada al baño María que tiene, que en fin, con esos ojos líquidos que te mira y tal, y dices, bueno, me está entendiendo lo que le digo o tal, pero pone cara de póker o cara de esfinge para no transmitir los sentimientos que acarrea por dentro, ¿no? Yo, en fin, todavía creo que conserva, por lo que a mí respecta, un cierto tono enigmático todavía. Y finalmente, sí, indudablemente, él para León, yo creo que ha sido un presidente de gobierno providencial y que ha servido a nuestra tierra de una forma, en fin, espectacular y visible. Pues hemos salido precisamente a las calles de León y les hemos preguntado, qué mejor que a los leoneses, si les parecía bien, si les parecía mal, si entendían o no entendían la decisión de no presentarse, de no concurrir a las próximas elecciones generales de su paisano José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto es lo que nos han dicho. A mí me encanta. A mí me encantó que marche. Es que esto tiene varias interpretaciones. Digamos que a mí no me parece, bien en el momento que estamos. Siendo una decisión suya, pues la respeto, pero creo que, sobre todo para León, sería muy bueno que se mantuviese en la presidencia. Yo que no vuelva a presentarse. Están las cosas muy mal, ¿eh? O sea que, por lo tanto... Me parece una opción responsable y que ha tomado libremente y es respetable. Pues yo como trabajadora, que me acaban de bajar el sueldo y que hay rumores que nos vuelven a bajar el sueldo, pues casi prefiero un cambio, a ver si alguien nos puede arreglar un poco el país. Pues muy bien, correcto. Que no se vuelva ni a presentar para esta ni para las próximas, o sea, a ninguna. Madre de Dios, me parece estupendo. La política en este país está totalmente obsoleta.
¿Qué tal, amigos? Menos de 2 minutos para avanzar algunas de las noticias que centrarán nuestro interés en el informativo de la medianoche. Prestaremos atención a lo que ha dado de sí el Consejo de Gobierno de la Junta y a las declaraciones posteriores de su portavoz. José Antonio de Santiago Juárez ha tachado de lastre a Zapatero por seguir en el poder hasta el año que viene. Además, el portavoz del Ejecutivo ha descartado poner en marcha bachilleratos de élite para alumnos excelentes, tal y como pretende la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En el jueves en que el presidente del Banco Central Europeo anunciaba subidas en los tipos de interés, Europa sigue mirando a Portugal el día después de que el presidente en funciones del gobierno luso, José Sócrates, reclamara el rescate de su sistema financiero. En ese escenario de incertidumbre económica en Portugal, hoy hemos conocido los resultados de una encuesta de la Universidad de Salamanca que refleja un aumento del número de españoles partidarios de crear una federación hispano-lusa. Pocos asuntos indignan tanto a los ciudadanos como el comprobar que sus representantes políticos, los que nos imponen tantas medidas para apretarnos el cinturón, no predican con el ejemplo. El rechazo de la mayoría de eurodiputados españoles a bajarse el sueldo y a volar en clase turista ha encendido las redes sociales de ciudadanos enfadados con un asunto en el que, ya es curioso, PP y PSOE sí son capaces de ponerse de acuerdo. Nos ocuparemos también de Japón y de su desgracia repetida. Un nuevo terremoto ha sacudido el país este jueves. El seísmo de 7,4 grados se ha registrado en el Océano Pacífico, a 40 kilómetros de la zona devastada por el terremoto del 11 de marzo, y ha obligado a evacuar la central nuclear de Fukushima. Pese a la magnitud del temblor, no hay constancia de que se hayan producido víctimas o daños materiales. En el tiempo de entrevista, un ciudadano japonés nos relatará cómo está viviendo sus paisanos las sucesivas desgracias. Esta noche les espero al filo de las 12. Hasta luego. Para hacer mi deliciosa tortilla de patatas rápidamente debería elegir las mejores patatas del mercado, volver a casa, pelarlas y cortarlas en tiempo récord, seleccionar una cebolla que ni pique ni me haga llorar, trozarle una décima de segundo y esperar a que todo se poche. O abro un envase de patata y cebolla pochadas de Findus Verdelis, añado huevos y cocino mi tortilla casera de siempre en solo 10 minutos. Findus Verdelis le da la vuelta a la tortilla, con y sin cebolla. Se nota que es Findus. ¿Y si pudieras rejuvenecer con la edad? Inspirado en 10 años de investigación sobre los genes, L'Oréal presenta Código Juventud. Acelera el poder recuperador de la piel. Una gota y tu piel mejora al instante. Una semana y parece más joven. Código Juventud Cuidado Regenerador de L'Oréal. Inspirado en la ciencia de los genes. Tú lo vales. Sí. Sí respeta. Sí ahorra energía. Sí lo quieres. Sí cuida. Sí conserva más tiempo los alimentos. Sí, Siemens congela la subida eléctrica 3 años, porque si te compras un frigorífico Siemens superior a clase A+, te pagamos su consumo eléctrico estimado durante 3 años. Siemens, empieza por sí. El 70% de los que cenan All Bran Choco han notado que les ayuda a mejorar su salud. Deja que su fibra trabaje mientras duermes, así estarás más sano y te despertarás de mejor humor. Ahora prueba también los deliciosos All Bran fruta y fibra. Para hacer mi deliciosa tortilla de patatas rápidamente debería elegir las mejores patatas del mercado, volver a casa, pelarlas y cortarlas en tiempo récord, seleccionar una cebolla que ni pique ni me haga llorar, trozarle una décima de segundo y esperar a que todo se poche. O abro un envase de patata y cebolla pochadas de Findus Verdelis, añado huevos y cocino mi tortilla casera de siempre en solo 10 minutos. Findus Verdelis le da la vuelta a la tortilla, con y sin cebolla. Se nota que es Findus. Nuestra Semana Santa se vive en directo en Castilla y León Televisión. El viernes 15, desde Medina del Campo, procesión de Nuestra Señora de las Angustias. El sábado 16, desde León, procesión Jesús de la Esperanza. Y el domingo 17, desde Salamanca, procesión de Jesús Amigo de los Niños. El lunes 18, desde León, procesión de la Pasión. El martes 19, desde Valladolid, procesión del Encuentro. Y el miércoles 20, desde Zamora, procesión de la Hermandad de Penitencia. El jueves santo, desde Burgos, procesión del Encuentro. Y desde Palencia, procesión de la Oración del Huerto. El viernes santo, desde Ávila, Vía Crucis Penitencial. Desde Bercianos de Aliste, procesión del Descendimiento. Y desde Medina de Rioseco, procesión del Dolor. El sábado santo, desde Palencia, procesión de la Virgen de la Soledad. Y el domingo de Resurrección, desde Roma, bendición Urbi et Orbi. Y después, desde Peñafiel, la Bajada del Ángel. Nuestra Semana Santa se vive en directo en Castilla y León Televisión.
que las circunstancias le han obligado a actuar como ha actuado y que cualquiera que hubiera estado hubiera hecho lo mismo o a lo mejor peor. Hostia, estupendo. ¿Cómo se va a presentar? Vergüenza le daría, ¿no? Pues me da un poco de pena porque a mí me gusta como político y como persona, pero la verdad es que todo el mundo tiene un ciclo. Ha tenido sus errores, otros más graves han tenido otros políticos, y para mí ha cumplido un ciclo de 8 años, pero los ataques que ha tenido de un lado y de otro, las presiones, a veces me parecen injustificadas. Que lo haya anunciado tan pronto a mí no me parece bien. Bueno, pues está bien la marcha, tenía que haber sido antes y para siempre. Y además, elecciones generales. Como ven, opiniones para todos los gustos, las de los leoneses. Vamos ya con los titulares. Enrique Berzal. Yo lo resumiría en que es una decisión adoptada por convicción, previsible, pero forzada en el tiempo por los acontecimientos, necesaria para España pero arriesgada para el Partido Socialista. Fermín Carnero. José Luis se va para que el PSOE afronte libre de ataduras las próximas elecciones. Pablo Lago, director de Diario de León. Pues yo creo que sería, por resumirlo, Zapatero ha obrado en consecuencia. Y José Luis Gutiérrez, Madrid, titular. Pues yo, en fin, le voy a pedir prestado el título de un libro a Gabriel García Márquez y voy a decir que es la crónica de una decisión anunciada. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis Gutiérrez, por haber estado con nosotros esta noche. Bueno, gracias a vosotros. Enrique Berzal, Fermín Carnero, Pablo Lago, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. Señores, nosotros nos vamos, ya saben que la información continúa aquí en Castilla y León Televisión en apenas unos minutos con nuestro compañero Juan Manuel Pérez. Nosotros regresaremos el jueves de la semana que viene, aquí en Espacio Abierto. Les esperamos.